Manita Lucía. Perfecto. Ok. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. El Eterno los bendiga. El día de hoy vamos a hablar de un personaje, vamos a hablar de Ruth, y es una historia muy interesante, muy fructífera y un testimonio, la verdad es que impresionante, y sobre todo que muy edificante para nosotros en nuestro contexto actual. Bueno, vamos a comenzar hablando de su historia, pero vamos a hablar del contexto del libro, vamos a hablar de qué es lo que estaba aconteciendo en la tierra de Israel por aquel entonces, mientras se desarrollaba su historia. Y bueno, como primer dato tenemos que es un libro relativamente corto, lleva 4 capítulos y lleva el mismo nombre que el personaje, Ruth. La historia de Ruth transcurre en una época muy clave para el pueblo de Israel, que es la época de jueces. ¿Por qué esto es importante? Porque si ponemos atención a cómo va la historia, cómo se va a desarrollar, podemos ver como que de fondo de la historia que estamos transcurriendo en este ciclo que en la época de jueces el pueblo de Israel estaba atravesando. Lo vemos aquí a la derecha y es que el pueblo servía al Señor, luego caía en pecado, caía en la idolatría, el Eterno pues llevaba juicio sobre ellos o apartaba su mirada, caían en esclavitud, caían en juicio y había dificultades, había consecuencias por su desobediencia y por su pecado. Después había clamor al Señor por parte del pueblo, por parte de los justos. Se llama a un juez a que pues reedifique la adoración al Eterno, su servicio y demás. Por medio de este juez, el pueblo de Israel es liberado, es reivindicado, es liberado y pues vuelven al servicio del Señor. Digamos que es el ciclo de toda la época de jueces y bueno, en general de la historia de nuestro pueblo y por tanto también nuestra historia, en la que volvemos a pecar y volvemos a pecar y hay pecado, hay consecuencias de pecado, pero también hay reivindicación, hay restauración por parte del Eterno porque nos tiene misericordia por ninguna otra razón. Y pues bueno, buscando siempre nuestra obediencia. También es este detalle en la historia lo que hace que la historia de Ruth tenga mucho sentido, porque el ritmo, si lo lees así a simple vista, puede ser un poco rara, pero una vez entendiendo estos como detalles, resulta pues muy edificante y esos 4 capítulos se aprovechan muy bien. Entonces, bueno, ese es el contexto de lo que transcurre durante su historia. Ahora vamos con lo siguiente. Ahí está, se ve, perfecto. El capítulo 1, Ruth y Noemí. Como dije anteriormente, estamos en la época de jueces y estamos en el periodo en el que hay juicio. ¿Por qué? Porque hay hambre en la tierra de Israel. Es decir, hay sequía, no hay comida, hay hambre en general. Esto quiere decir que estamos en esta parte del juicio en el que pues, el pueblo estaba cometiendo pecado y se había apartado de Elohim y Elohim, por tanto, pues se había desatado juicio por sus acciones. En este caso, de sequía y hambruna. Nos cuentan la historia de Elimelech y Noemi, que se mudaron por esta situación a los campos de Moab con sus hijos. Eh, Elimelech muere y los 2 hijos toman esposas moabitas. Posteriormente, ambos hijos también mueren. Vamos a detenernos un momento en esta parte, hermanitos, porque necesitamos comprender por qué esta situación termina así. ¿Algún hermanito que nos apoye con Deuteronomio 7:1-4? No, no sé, no tengan pena, hermanitos. ¿Deuteronomio qué? 7:1-4. O sea, sí. Ok. 7:1-4, palabra del Eterno. Deuteronomio 7:1-4. Cuando Yud-Het-Vав-Hei tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yud-Het-Vав-Hei tu Elohim les haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo.
No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yud-Het-Vab-Heh se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Amén. Amén. Muchas gracias. Este es un mandamiento que está en Deuteronomio. El Eterno le dice al pueblo de Israel que no tomen esposos y esposas de pueblos extraños que no sean pues, del pueblo de Israel, y pues habla de que hay consecuencia por este pecado. Si vemos en cuanto Elimelech fallece, los hijos pues digamos que se desapegan de la palabra y pues toman dos esposas que no son israelitas, son moabitas. Recordemos también que los moabitas estaban bajo maldición por el pecado que cometieron. Y pues vemos que de este punto pues puede llegar a explicar por qué pasa esto con los hijos, y también por qué en esta parte del ciclo pues hay juicio, porque ahí el pueblo está apartado del Eterno, de sus mandamientos. Y aquí vemos que en cuanto a Elimelech, el que es lo que viene del padre, pues fallece, los hijos pues, se sueltan, por así decirlo, y desobedecen este mandamiento que está en Deuteronomio. También explicando muy probablemente que esta sea la causa de su muerte, aparte del propósito que hay con Ruth, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahí está. Por esto, Noemí decide regresar a su pueblo, también porque Yuhes Bajé ya había dado provisión. Aquí nos cuentan que habían pasado ya un tiempo y que había de nuevo provisión, había restauración en cuanto a la hambruna que había en el pueblo de Israel, concretamente en la tierra de Judá, que es a donde van a ir. Y que, pues bueno, si nos regresamos a la ruedita que vimos en la primera diapositiva, ya habían seguramente puesto un juez, y este juez ya había, por medio de él, se había restaurado el pueblo, se había, pues, restaurado los mandamientos, se habían obedecido de nuevo los mandamientos y los pactos. Por tanto, pues había restauración, había provisión de nuevo, porque el Eterno, pues, provee para su pueblo si el pueblo le obedece. Entonces, pues en esta situación, Noemí va a regresar a su tierra. Por tanto, Noemí le pide a sus nueras que, ya que no tiene más hijos y no tiene con quién casarlas, pues las regresaran a su casa, porque pues, no había quien redimiera y ni otro familiar que se casara con ellas, según pues, los mismos mandamientos que dice en la Torá que sucede si un hermano fallece, lo toma el siguiente. No había más hijos que pudieran tomarla por esposas, entonces, pues, digamos que lo legal, lo correcto desde este punto de vista, pues era precisamente que se regresaran. Orfa, que es la otra esposa del otro hermano, hace caso y pues se regresa a su tierra, a su parentela y a su familia. Pero Ruth se aferra a Noemí y hace pues, una afirmación que es la clave de toda esta historia, y que le dice que ahora pertenece a su casa, y que esto sí es cita: tu pueblo será de mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Eh, Aquí, pues, una pregunta que puse aquí es: ¿cómo pasamos a ser hijos de Elohim? ¿Cómo es que pasa a ser nuestro Dios? Aparte de que Él nos escoge, obviamente, pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para que sea nuestro Dios? Pues obedecer sus mandamientos, amarlo por sobre todas las cosas y obedecer lo que es, pues, seguir su palabra, sus mandamientos. Entonces, lo que está diciendo aquí con tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim, es que ella se está injertando al pueblo de Israel. Ella era una moabita. Y lo que está haciendo pues es injertándose al olivo natural para pasar a ser parte del pueblo. ¿Y cómo pasa a ser parte del pueblo? Obedeciendo mandamientos. Y es lo que vamos a ver en el resto de su historia, que es un proceso en el cual ella se está injertando en el pueblo y está obedeciendo los mandamientos, haciendo caso a los pactos. Y es por esto que es un ejemplo, por ejemplo, para nosotros, que somos injertados, la mayoría de nosotros, al pueblo. Esto nos llega al siguiente capítulo, que le ponen como título: Ruth recoge espigas en el campo. Una vez que ambas regresaran a la tierra de Judá, Ruth le pide permiso para recoger espigas en el campo de quien halle gracia delante de sus ojos. Aquí se corrigió y puso gracias, pero es gracia. Es entonces que fue a espigar a los campos de Boz, un familiar de Elimelech. Boz la observa espigando, y cuando pregunta quién es, le cuentan que vino con Noemí desde los campos de Moab.
Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y es que en Levítico 19, 9 al 10 vemos que Ruth estableció un mandamiento en concreto. ¿Y alguien que nos quiera ayudar a leer esto? Levítico 19, 9, 10. Amén. Amén, hermanita. Levítico 19, 9, 10. Palabra del Eterno. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás de tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yudhei Bajei, vuestro Elohim. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Se me movieron las diapositivas. Aquí vemos esto que está en Levítico, es decir, es un mandamiento muy importante y es precisamente que es esta misericordia que la gente que trabajaba el campo pues debía extender y es pues dejar para aquellos que necesitaran, ya sea gente del pueblo, incluso menciona extranjeros, que les alcanza esta misericordia. Como Ruth era moabita, calificaba como una extranjera, pero ya estaba en un proceso en el que se iba a insertar en el pueblo. Y lo primero que vemos es que está obedeciendo, está siguiendo este mandamiento, tenía conocimiento de ello. Es por eso que cuando vos lo observa y pregunta, le pregunta que Ruth, ¿por qué halló gracia con él? Y le responde que sabe que permaneció con Noemí y que abandonó la casa de su padre y vino a una tierra que no conocía, refugiándose en las alas del Elohim de Israel. Recordamos que no solo estamos hablando de un traslado físico, de una mudanza física, sino de un proceso espiritual. Vos está reconociendo su fe y su obediencia y vemos lo que significa, que es abandonar la casa de nuestro padre, abandonar, digamos que sus tradiciones, sus costumbres, porque era moabita, no seguían, no sé, el pueblo de Moab no sigue pues la palabra del Eterno. Entonces, esto, hermanitos, es algo que nos pasa mucho a nosotros, porque la mayoría, pues, dejamos atrás quienes éramos y las costumbres que teníamos, algunos incluso dejamos familiares atrás que no siguen la palabra y si bien no es que no los volvamos a ver, pues sí hay una línea en la cual pues cortamos y tenemos que dejar eso atrás para pues seguir al Eterno. Entonces, aquí es lo que está haciendo Ruth y es lo que vos reconoce a la hora de preguntarle, ¿no? Y que Ruth le pregunta qué es lo que él vio, que halló gracia delante de sus ojos, es precisamente esta decisión de injertarse en el pueblo y de obedecer los mandamientos y tener conocimiento de ellos y llevarlos a la obra, es lo que quiero decir. Y pues es todo esto representando este proceso de fe en la que nosotros vamos cada vez buscando más de la palabra, que el Eterno es el quien nos la revela. Y, y pues vemos este ejemplo aquí casi casi descrito con peritas y manzanas. La era de la cebada. Después de esta conversación que tuvieron, estuvo trabajando todo el día y regresó con Noemí con las manos llenas. Le cuenta todo lo que ocurrió y Noemí le recomienda que siga trabajando con las criadas de voz y que se quede ahí pues la temporada de siega de cebada. Cuando acaba la siega de la cebada y el trigo, Rudy y Noemí conversan y Noemí mandó a Ruth a casa de voz, pues iba a aventar la era de la cebada y que cuando terminara de beber y comer se recostara en sus pies para que le diga qué hacer. Esto puede sonar un poco raro, hermanitos, pero va a tener mucho sentido cuando lo explicamos más adelante, que es que, es que ella está entrando en la cobertura. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a resaltar otras dos perlitas que el Eterno revela aquí. Y número uno es la era de la cebada, como le ponen en algunas traducciones, se refiere al primer grano en madurar y por aventar se refiere al inicio de su procesamiento. En la imagen de abajo, lo que vemos en el piso es cebada, es trigo, y lo que están haciendo pues es empezar a procesarla, que es que la pisan, la trituran, y con eso se hacen panes sin levadura para las fiestas con la cebada. Hermanitos, pregunta para quien quiera y pueda responder, ¿qué fiesta se lleva a cabo después de observar como el proceso de la cebada y de la cosecha? ¿Alguien sabe? Le damos un caramelo al que responda.
que está pronto, ya está muy cerca esa fecha. Hermanitos. ¿Quién dijo yo? A ver, chat. A ver, hermanita. Adelante, adelante. Pesaj. Pesaj, hermanitos, así es, correcto. Esto está por ocurrir en Pesaj. Está en el día que se acaba digamos, la siega, la cosecha. Abid, el primero de Abid, el mes, eso es lo que significa, que es el grano, pues la cosecha. Muchos acontecimientos importantes dentro de la historia de Israel ocurren en esta fecha y por eso es una fiesta tan importante y también digamos, una época del año compleja, por así decirlo. Y aquí vemos precisamente que Noemí manda a Ruth a esta cosecha y a este proceso de aventar como la cebada, que no es la fiesta como tal, sino que van a comenzar a tratar el grano para hacer los panes sin levadura para la fiesta. Entonces, digamos que es un como dato que también le da sentido a todo lo que está ocurriendo y nos ayuda también a entender la importancia de seguir el calendario, de estar pendientes de todo esto para poder también entender bien su palabra, que muchas veces nos escapan datos por no saber estos datos. Lo dije ahí otra vez. Vamos a la siguiente. Ahora sí, vamos a explicar el tema de que se recostó en sus pies, que al principio... ¡Ah! Fallo técnico, disculpa. Ahí está. Que cuando lo leí yo por primera vez me quedé así como extrañado, no lo entendí, pero es una perlita muy hermosa. Ruth hizo como le ordenaron y cuando vos estaba dormido después de comer y beber, Ruth se acercó, alzó la cubierta de sus pies y se recostó allí. Vos se despertó en medio de la noche y le preguntó pues qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y Ruth le pidió que extendiera el borde de su manto sobre ella porque era su redentor. Vos la bendice por sus virtudes, pero le aclara que hay un familiar más cercano al que le toca redimirla según la ley. Eso lo vamos a ver en un momento. Si esta persona quería, y bueno, en la madrugada es enviada de vuelta con un montón de cebada y en espera de respuesta. Esto podemos leerlo así y puede sonar un poco raro, y como dije anteriormente, pero vámonos al Salmo 91 que está aquí, 91.1, y aquí está el primer punto importante. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Digamos que vos aquí está funcionando como un prototipo de nuestro don Yeshua, y lo que está haciendo Ruth es poniéndose bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, quiere decir que se está cubriendo, que está entrando en la cobertura. De nuevo, como entramos en la cobertura, pues obedeciendo sus mandamientos. Y Ruth no es la única persona que hace esto. En Mateo 9, 19, 21, encontramos otro ejemplo de lo que significa esto y qué es lo que hay en el borde de los mantos, digamos, de las vestiduras, pues son los tzitzit que representan la palabra. ¿Alguien que nos quiera apoyar con Mateo 9, 19 al 21, por favor? Amén, hermanita. Amén, hermanito. Muchas gracias. Mateo 9, 19 al 21. 19 al 21. Amén, hermanita. Palabra del Eterno. Yeshua se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedará sana. Amén. Amén, hermanito. Esta historia la hemos escuchado un montón de veces y yo la escuché un montón de veces desde que tengo conciencia de esta parte de la escritura y aparte de la fe de esta mujer que fue tremenda y que el Eterno, que Yeshua mismo le tuvo gran misericordia y que es un ejemplo de Mona, cobra aún todavía más sentido y profundidad cuando recordamos lo que debemos llevar en el borde de los mantos, de las vestiduras, que son los tzitzit. Son estas cuerditas que se ven ahí en la imagen,
que representan la palabra, un recordatorio de los mandamientos cada vez que la cuerdita golpee nuestra pierna al andar. Entonces, aquí lo que pasa con Boz y con Ruth cobra un poco más de sentido y de hecho ya deja de sonar raro. Lo que está haciendo Ruth es algo muy similar a lo que hizo la mujer que tenía flujo de sangre, que es este acto de fe y de obediencia en la que se puso bajo cobertura, bajo sometimiento de la palabra y del Eterno. Entonces aquí vos pues funciona como un prototipo de Yeshua por estas características que demuestra, y pero obviamente bueno, en Mateo que es Yeshua mismo el que está hablando, pues hizo tremendo milagro en esta historia. Entonces pues bueno, y otro punto importante es que cuando habla de un familiar cercano al que le toca redimirla, recordemos que en la palabra cuando un hermano muere, el pariente más cercano, que suele ser el hermano, tiene que tomar por esposa a la viuda para pues dar descendencia. En este caso no había hermanos, pero sí había familiares cercanos. Vos era un familiar cercano, pero había otro que era aún más cercano, supongo como un primo hermano o algo así. Lo vamos a ver a continuación. Llegamos a esta parte, Vos se casó con Ruth. Luego Vos se reunió en la puerta donde se reunían los jueces de la ciudad. Recordemos la época y recordemos que en las puertas de las ciudades se reunían estas personas y atendían los asuntos del pueblo. Y esperó al pariente cercano de Noemí, no, perdón, de Elimelech, del difunto Elimelech. Se sentaron ahí junto con otros 10 ancianos de la ciudad como testigos para pedirle que redimiera a Noemí y a su tierra. Para explicar esto, vámonos al Levítico 25, 26 al 34. ¿Alguien que quiera leernos? Amén. Amén, hermanita. Ya, un momentito. O si ya tiene otro el pasaje, lo lee nomás. Yo leo entonces el de Deuteronomio. Amén, amén. Amén, aquí está. Ya, dice así, palabra del Eterno. Del 26 al 34, ¿verdad? Sí. Ya, dice así. Dice, y cuando un hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, y pagará, no tuviera, y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Y el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, dice, tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrán el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. No podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del elegido de sus ciudades no se venderá porque es perpetua posesión de ellos. Amén. Amén. Hasta ahí, hermanita. Está un poquito extenso esa cita, pero es digamos que aquí en esta parte de la historia están haciendo caso a este mandamiento y al de Deuteronomio 25, 5 al 10, que es por tema de propiedades y por tema de lo que es lo que pasa con una viuda cuando fallece el esposo y quién debe tomarla, que es las dos cosas que se están tratando en esta plática. ¿Alguien que quiera Deuteronomio 25, 5 al 10? Amén. Amén. Palabra del Señor. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano.
no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Amén. Amén, hermanita. Muchas gracias a las dos. Aquí vemos es lo que está ocurriendo es que se están aplicando estas dos leyes, estos dos mandamientos, que es el tema de las propiedades, que es, digamos, como sistema que tenían para que la tierra del pueblo permaneciera en la tierra del pueblo y se distribuyera pues de manera justa. No había como compras permanentes, después de cierto tiempo pasaban de vuelta a la tribu o a la familia y pero sí que podían ser compradas y podían ser redimidas, usan este término. Y también vemos qué es lo que pasa cuando hay una viuda, debe tomarlo un familiar cercano, y de hecho es pecado no, digamos que, no establecer familia con la viuda, pues debe tomarla, si no, pues sucede esto, era como una especie de humillación pública medio rara. Pero el caso es que, bueno, esto es lo que estaba platicando vos con el familiar cercano. Se sentaron ahí junto con los ancianos y estaba, digamos que hablando del trato. El pariente casi acepta por el tema de las tierras y va a aceptar comprar las tierras a Noemí y, digamos, para apoyar en ese sentido. Pero lo que no aceptó es casarse con Ruth para que el nombre de muerto no sea cortado. Se negó y, bueno, aquí hicieron un trato vos y este sujeto que no dicen su nombre, en el que entregan un calzado como prueba de este trato. Y bueno, como no quiso tomarla este pariente, el derecho pasa a vos y hacen como pacto con los 10 ancianos como testigos, dicen y declaran en la palabra que dicen que han sido testigos. Es como, digamos, como la firma de un contrato, por así decirlo. Entonces, es entonces que vos ya redimirá a Noemí recuperando las tierras del difunto y también va a redimir su descendencia y su familia tomando a Ruth por esposa y dándole hijos. Digamos que esta es la conclusión de la historia y de nuevo, si no estamos al pendiente de las leyes, esta plática es como medio rara. De nuevo, a mí me pasaba mucho cuando yo leía esto antes, cuando estaba en las denominaciones. Pero pues ahora, gracias al Eterno y a su misericordia que nos revela, podemos entender que lo que está pasando es que pues están aplicando como es debido y ahora sí que derecho a derecho como son las leyes que plantea, que les dio el Eterno. Y pues aquí habla pues de que vos es un hombre justo que está siguiendo pues las leyes. Vos pudo haber arbitrariamente tomado a Ruth como esposa sin considerar el pariente cercano, pero vos pues, hizo lo que debía hacerse, siguió el proceso que debía llevarse a cabo y fue y pues consultó con el pariente cercano al que le tocaba. El pariente cercano no quiso, menciona él que no quería poner en riesgo su descendencia, porque pues Ruth era moabita, y eso pues era visto mal por muchos, independientemente de que Ruth pues estuviera ya bajo la sombra del Eterno y ya estuviera siguiendo mandamientos. No se quiso arriesgar a esta persona y vos toma este derecho y se casa con Ruth. Aquí lo impresionante de esta historia es que no queda como suelta o aislada, sino que vos y Ruth son tatarabuelos de David y por tanto de nuestro Ben Yeshua, que vino de esa línea de descendencia. Por lo que vemos la tremenda bendición que hay por la obediencia de Ruth y por esta historia, cómo se desarrolla. Y también habla de que pues, las personas que somos injertadas, es decir, todos nosotros, somos igual de bendecidas que el pueblo nativo, por así decirlo, y habla de que está a nuestro alcance siempre y cuando decidamos obedecerle. Entonces, pues el Eterno se encarga de todo lo demás. En este caso, pues por su obediencia, la bendición que le tocó a esa familia, pues fue muy grande. De ahí vino David y nuestro Ben Yeshua también. Y bueno, ahí, sí, aquí, ok. Digamos que aquí cierra la historia, pero podemos aprender cosas muy importantes de la historia de Ruth que nos conciernen tanto como hebreos que estamos en esta fe, en esta emuná, y también nos conciernen como jóvenes.
Del lado izquierdo tenemos acerca de nuestro proceso de integración al olivo natural y vemos, pues, si ponemos el ciclo de la tierra de Israel que atravesaba en el periodo de jueces y lo empalmamos con la historia de Ruth, podemos ver que el ciclo se cumple y que Ruth es también una representación en chiquito en cuanto a tiempo de este ciclo, que es número uno, pérdida, perdió, número uno, salió de la casa de su padre, de su parentela, dejó atrás las costumbres de los moabitas y pues, se integró a Israel, pero también perdió a su primer esposo. Y también sufrieron hambre y sufrieron la sequía hasta que regresan a la tierra de Judá. Vemos en Muná o vemos este acto de fe cuando, primero, cuando le dice a Noemí que su pueblo será su pueblo y que su Elohim será su Elohim. Y aquí es como que comienza este proceso de integración al olivo y donde a través ahora ya de sus acciones, de obedecer la palabra, obedecer los mandamientos, es que termina de integrarse al pueblo. Vemos después la obediencia en la historia de que va a espigar en los campos de trigo, como manda la Torah que se hacía, y también pues en el resto de sus acciones, como vemos esta obediencia por parte de Ruth, también hacia su suegra, hacia Noemí, que pues quedó siendo familiar cercano y le dijo que no se iba a apartar de ella, y pues ahora sí que obedeció y hizo, no faltó a su palabra. Y por último, pues vemos que se sometió a la palabra del Eterno. Lo vemos representando cuando se pone bajo pues, el abrigo de voz, que pues, significa la propia palabra de Donai por los Itziyot, y por lo que vemos en la historia después con Yeshua y lo que dice de habitar bajo la sombra del Altísimo. Y por del lado derecho vemos otro recuadrito, y es que la historia de Ruth nos habla mucho del matrimonio como deberíamos ejercerlo. Número uno, pese a que Ruth termina injertada en el pueblo, parece o da a entender que no había hecho como que este proceso antes y tampoco lo hizo el hijo al desobedecer pues, el mandamiento de no casarse con extranjeros. Y pues vemos las consecuencias del yugo desigual y es que la paga del pecado sigue siendo muerte y pues pues no hay de otra en este caso. Vemos, por ejemplo, que pues el esposo de Ruth, el primer esposo de Ruth, pues fallece probablemente por haber desobedecido este mandamiento, por haber pecado. Y bueno, habla de que ambos, tanto hombre como mujer, deben estar sometidos a la Torah y el testimonio de Yeshua. Esto pues, puede parecer obvio cuando vemos estas historias, pero recuerden, hermanitos, que siempre hay que trasladarnos a la actualidad y ver cómo es que esto ahora aplica a nosotros. Y pues, si lo vemos así, nos explica casi, casi que con peras y con manzanitas, cómo es que debemos buscar, parejas según las leyes del Eterno. Y qué es lo que nos dice que tanto hombre como mujer pues deben ser santos, deben seguir la palabra del Eterno, deben estar sometidos a la Torá, y pues desempeñar este rol que el Eterno nos entregó. Y pues esto es básicamente una guía de cómo debemos nosotros guiarnos cuando tomamos estas decisiones, que como jóvenes y como está el mundo, pues puede ser medio complicado, puede ser medio confuso, como, bueno, ¿cómo le hago, no? Y bueno, es lo que nos habla el libro de Ruth, lo que nos enseña su testimonio y básicamente pues que resulta siendo muy importante para nosotros en la actualidad. Si bien en la Torah nos explica el proceso digamos que del pueblo y que ya nos decían que también para los extranjeros que se quisieran integrar, pero en la historia de Ruth nos explican casi, casi paso a paso cómo podernos integrarnos. Nos lo explica el Eterno en su misericordia a través de la historia de Ruth. Y creo que, amén, hermanito. Amén. Amén. Amén, hermanito. Se me fue el internet un momento en el teléfono. Amén. ¿Qué les pareció? Adelante, adelante.